Columnista María Clara Ospina, ahí está enumerando el senador Benedetti los logros del gobierno Santos. Sin embargo, las encuestas dicen que no hay favorabilidad. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, yo pienso una cosa, hubiera podido ser peor porque, por ejemplo, en esta encuesta no se tuvo en cuenta la cuestión de la salud, otro tema muy grave. Pero estoy de acuerdo con algo que han dicho los dos entrevistados primero, que fue el momento también. Julio fue un mes negro para el presidente, todo lo que sucedió, y Colombia y el presidente está enfrentando algo que hacía tiempo no se veía, que es una oposición llevada de la mano y con mucha fuerza por un expresidente que llegó a tener el 80% de popularidad, que todavía tiene el alma del pueblo pendiente de él. Esto es algo que hacía tiempos ningún presidente enfrentaba. Aquí habíamos enfrentado, todos los presidentes habían enfrentado unas oposiciones débiles, una izquierda desunida, una derecha tampoco muy fuerte y que no ha hecho oposición real. Esta es la primera vez en muchos años en que el presidente Santos va a enfrentar un coloso haciéndole oposición. Entonces, eso crea una perspectiva diferente. Entonces, yo creo que eso es parte de esta encuesta. Señor Alejandro Santos, ¿usted qué piensa sobre lo que acaba de decir la columnista? Porque al parecer la gente siente que fueron los votos del expresidente Álvaro Uribe los que llevaron a la presidencia a Juan Manuel Santos, y hoy es el propio Uribe quien se convierte en el jefe de la oposición en Colombia. Sí, yo creo que evidentemente Juan Manuel Santos cabalgó sobre ese impulso uribista de seguridad y que lo llevó al poder, y yo creo que en la presidencia, dando ese viraje hacia un centro, abriendo los espacios con un discurso conciliador, con unos proyectos políticos mucho más liberal, con la bandera de la restitución de tierras y de las víctimas, logró, además de tener, digamos, toda esa franja uribista de la seguridad, sumar toda la franja, digamos, de centro y de centro izquierda, que vio con muy buenos ojos estas nuevas políticas. Así que en un gran momento el presidente Santos tenía índices de popularidad por encima del 80%, y yo creo que en un momento dado se cayó, o este gobierno cayó en un exceso de confianza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido muchas veces se pierde cierto sentido de realidad, donde afortunadamente le permitió tomar unas medidas muy importantes, unas grandes reformas del Estado, institucionales, abanderar un tema tan importante y tan histórico como la restitución de tierras y el tema de las víctimas, y donde creo que logró, digamos, capitalizar, digamos, una opinión mayoritaria del país. Sí. Senador Benedetti, quería comentar algo también. El gran tema que está en juego en este momento es un tema donde la seguridad sigue siendo el gran tema en Colombia. Es un tema donde el país está midiendo a sus líderes desde la elección del presidente Uribe, abrumadora y con el mandato de ganar la guerra, y hoy en día creo que la situación del presidente Santos, más allá de, digamos, los éxitos de su gobierno en diferentes frentes, está siendo juzgado por un tema de seguridad y diría además de una falta de gestión en ciertas áreas importantes en Colombia, como el tema de la infraestructura. Sí, senador Benedetti, ¿usted qué piensa? Mire, yo quería comentarle algo con base en lo que dijo nuestra contertulia, la doctora María Clara Ospina. Ella dice que es el tema de la oposición el que de pronto ha hecho que Juan Manuel Santos baje las encuestas. Yo estoy un poco de desacuerdo en eso. Si usted revisa la situación por la que hoy estamos, es casi que gracias a yo con yo, es el mismo gobierno, es el mismo exministro de Justicia, es Guerra, con el Congreso de la Unidad Nacional, los que tropiezan, y es la gota que termina rebosando todo este problema. El tema de la seguridad se debe a que la guerrilla cambió una estrategia. Él fue el héroe en esa seguridad democrática hace algunos años, él fue el candidato a la seguridad democrática, y hoy resulta que gracias a una estrategia y a un nuevo lanzamiento de estrategia por parte del Estado, que es Espada de Honor o algo así por el estilo, pues están viendo que los resultados están empezando a hacer mella. El tema del Cauca, que por ejemplo refería el doctor Alejandro Santos, el tema del Cauca, acuérdense ustedes que con Pastrana cerraron las vías durante 1 mes y medio, con Samper las cerraron durante 2 meses las mismas personas en el mismo sitio. El presidente Uribe,
acuérdese que tuvo que ir a Cali porque caminaron hasta el Valle del Cauca y allá tuvo que coger un megáfono y bajarse y casi se forma un incidente. Luego, si ustedes revisan, lo que está sucediendo es un poco yo con yo, que entre otras cosas el mismo presidente Juan Manuel Santos ha venido reconociendo en los últimos días que hay unas falencias. Él tiene la suya. Por ejemplo, para mí la más grave de todas es los ministros. Como lo hemos anotado y lo ha anotado ahorita Alejandro Santos con el tema de las víctimas, encontramos que este es un gobierno que tiene bastante contenido, pero paradójicamente a la hora de comunicar hay un gran problema y ese problema lo tienen los ministros. Para mí yo los votaría a todos, menos a Vargalleras para que no sea candidato, pero habría que sacarlos a la mayoría, por lo menos el 90%, debido a que estos ministros no comunican, no hacen absolutamente nada y son todos muy distantes. Yo creo que hay como 8 o 10 de Bogotá, no hay nada contra que sean bogotanos, pero eso ayuda a alejarse de las regiones y de los habitantes en otras regiones del país. Quiero invitarlos a que revisemos en detalle los resultados de la gran encuesta de la revista Semana, RCN Televisión, RCN La Radio y la FM de Colombia. Primero analicemos la percepción de los colombianos sobre el desempeño del presidente Juan Manuel Santos. Según el sondeo, su favorabilidad en 4 años cayó del 76 al 47%. La gran encuesta de RCN Radio y Televisión y la revista Semana reveló que es negativa la percepción de los colombianos sobre el rumbo de la nación. A la pregunta, ¿usted piensa que las cosas en Colombia van por buen camino?, un 68% respondió que van por mal camino, contra un 32% que aseguró que van por buen camino. Este indicador es el más bajo en los últimos 10 años, cuando el optimismo de los colombianos estaba en el 17% al inicio del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Este indicador tiene consonancia con la imagen que tienen los colombianos del presidente Juan Manuel Santos. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente Juan Manuel Santos?, un 48% respondió desfavorable, contra un 47% que asegura tener una imagen favorable del mandatario. Un 5% no conoce la gestión de Juan Manuel Santos. Esta es la opinión más baja en los 2 años de gobierno de Santos y en su gestión pública reciente. Cuando ejerció como ministro de Defensa en julio de 2008, Santos tenía 76% de imagen favorable. Tras los primeros 100 días de gobierno, sus indicadores eran del 73% frente al 47% actual, ahora cuando está por cumplir 2 años al frente de la Casa de Nariño. A la pregunta, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con el trabajo que está haciendo el presidente Santos?, un 54% declara su insatisfacción contra un 42% que avala la gestión del presidente. Este indicador coincide con la percepción que tienen los encuestados sobre el cumplimiento de las promesas de campaña de Santos. Un 61% asegura que no ha cumplido contra un 39%. Saludamos a esta hora también a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, columnista y analista político en Bogotá. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches para usted, para los compañeros hoy en el análisis, para quienes nos están viendo. Ex viceministro Loaiza, quiero preguntarle justamente por lo que veíamos en el informe. Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, tenía una alta popularidad. Incluso logró estar al mando de operaciones que dieron duros golpes al grupo terrorista de las FARC, como fue la muerte de alias Raúl Reyes, también la operación Jaque, que permitió traer a la libertad a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. ¿Por qué ahora en su gobierno, y a pesar de que también se han reflejado duros golpes contra las FARC, la gente no tiene la misma percepción de seguridad? Yo creo que hay varias razones y creo que no están ligados, y en eso discrepo de algunos de los comentarios que se han hecho aquí, con problemas de percepción. No creo que sea simplemente un problema de comunicación, y creo que si el gobierno cree que esto es comunicaciones y percepciones, va a seguir cayendo en las encuestas y cayendo de manera muy grave. Usted está mirando en términos porcentuales caídas de 26 puntos en cada uno de los temas, pero si ve en términos reales, esa caída real es de un 40%, y es una caída de 40% en insatisfacción y en cumplimiento de promesas, y en favorabilidad del 35%. Eso significa que hoy 2 de cada 5 colombianos que tenían una buena opinión del presidente Santos ya no la tienen. Ese no es solamente un problema de percepción. Yo creo que aquí hay unos temas de fondo que deben analizarse, y uno importante es de liderazgo. El primero es que el presidente ha intentado satisfacer a todos todo el tiempo, y eso es absolutamente imposible. Lo segundo es que el presidente es muy sensible a las presiones, y cuando se le presiona y se le enfrenta, se echa para atrás. Ocurrió en la reforma de la educación, ocurrió en el tema de pensiones, ocurrió en el tema de transporte, ocurrió en el tema de reforma a la justicia. Y eso le genera al ciudadano común y corriente una cierta sensación, déjeme decir ahí sí,
de inseguridad en cuanto a cuál es el rumbo que tiene la política del presidente y el liderazgo del presidente. Y en los temas de seguridad en particular hay dos elementos que me parece que son sustantivos y que no tienen nada que ver con el ministro, en eso discrepo profundamente de Armando Benedetti, y no tienen nada que ver con el mando militar. Por un lado, es muy difícil pedir usted resultados en el tema del narcotráfico si el mensaje del presidente es que la lucha contra el narcotráfico es inocua o francamente no conduce a nada, que es el mensaje del presidente en el tema del narcotráfico. Y en el tema de las FARC también es muy difícil pedirle resultados a la fuerza pública cuando usted lo que se encuentra es que lo que dice el presidente a través del marco jurídico para la paz es que al final esos guerrilleros van a terminar no pagando ningún día de cárcel y probablemente llegando a cargos de elección popular. Y si a eso le agrega usted un tercer punto, que es que la paz está permanentemente en el discurso, pues al final los uniformados se preguntan por qué tienen que luchar contra el narcotráfico, si esa lucha no tiene sentido, y por qué tiene que pelear contra unas FARC que van a ser finalmente amnistiadas o indultadas a través de figuras distintas, pero con el mismo resultado, y donde todo el tiempo se le está diciendo que se viene un proceso de paz muy pronto. Yo creo que en esas circunstancias pedirle resultados a la fuerza pública es realmente difícil. Ese no es un problema de percepción, eso es un problema de realidad. Señor Santos, su revista, la revista Semana, hace un completo análisis justamente de los resultados de esta encuesta. ¿Coincide entonces usted en que el presidente Santos está abarcando mucho y quizá el éxito, por ejemplo, de su antecesor fue que se concentró solo en el tema seguridad? Sin lugar a dudas, yo creo que el arte de gobernar es el arte de lo posible, el arte de saber escoger cuáles son las prioridades de un país, sobre todo en un país con los flagelos de narcotráfico, de pobreza, de corrupción, con siempre unos recursos escasos, pues un líder lo que tiene que saber es escoger cuáles son los temas cruciales en los cuales quiere ser reconocido como gobernante. El presidente Uribe fue elegido con un mandato y el mandato era ganar la guerra y yo creo que en 8 años tuvo muchos éxitos en materia de seguridad, que tuvieron unas consecuencias en materia económica muy positivas, pero digamos, yo creo que los otros frentes en su legado dejan muchísimo que desear. Este gobierno, por ese exceso de confianza que tuvo en sus inicios, quiso abarcar demasiado, transformar y modernizar este país en cuestión de, digamos, 2 años, y yo creo que en ese sentido la posibilidad de no concentrarse en unos temas cruciales y estratégicos, tales como el tema de la infraestructura. Esto es un país que está a puertas ya de una cantidad de TLCs que están empezando a operar, empezando por el de Estados Unidos, con unas vías que son, digamos, del peor país africano, con un retraso de 50 años en materia de carreteras, donde no hay vías férreas, donde la navegación fluvial es casi inexistente, donde los aeropuertos no funcionan. Entonces yo creo que así como abanderó el tema de la restitución de tierras y de las víctimas, lo cual me parece un tema fundamental para Colombia, para la reconciliación de Colombia, el tema de la infraestructura me parece un tema crucial para la modernización de este país, para la generación de riqueza, para la competitividad que estamos en mora de tener. Y yo me concentraría, y este presidente debería concentrarse fundamentalmente también en ese tema para producir resultados.